cuando estaba hablando ese texto, de alguna manera en este texto, quiero compartirlo con toda la comunidad. El título de la reflexión es Miradas. Y el primer punto es la mirada de Jesús. Dice el versículo 1, muchos, ¿qué? Y pecadores se acercaban a Jesús para oír. Y lo primero es que dice muchos, en algunas versiones dice todos. Pues realmente ese todos es una hipérbole porque no eran todos, pero sí hay muchos, no son pocos. No dice pocos, dice muchos. ¿Y qué son? Recaudadores de impuestos que amaban tanto el dinero que sacrificaban familias, amistades y su pureza con tal de alcanzar una mejor posición económica. Personas que, como entonábamos el cántico de Jesucristo basta, no los saciaba nada. Lo único que buscaban era saciarse con dinero, así tuvieran que vender a sus propios compatriotas, a sus propias familias. Eran vendidos a las autoridades romanas, aceptaban el dominio de los paganos con tal de tener más dinero. Esto sencillamente era herejía. Entregar la nación a una nación pagana era herejía. Y estos recaudadores de impuestos eran más o menos como homicidas o como ladrones, porque estaban entregando a su pueblo. Era tal el desagrado con estos cobradores de impuestos, de estos recaudadores de impuestos, que un judío podía mentir a un recaudador de impuestos y no le era contado por pecado. Imaginen cómo sería el odio hacia estas personas. Pero aquí nos habla de muchos cobradores de impuestos, recaudadores de impuestos, pero también nos habla de muchos pecadores. Y como lo hablábamos hace unos días, para nosotros en nuestro contexto cristiano, que hemos estudiado la palabra, decimos, pero si todos somos pecadores, ¿por qué aquí los señalan como pecadores? Porque para el judío, que era el pueblo escogido de Dios, un pecador era una persona que descaradamente vivía una vida inmoral, una persona que descaradamente no cumplía con los mandamientos de frente a los demás. Es decir, aquí nos está hablando de este tipo de personas que de frente hacían todo lo que no le agrada a Dios. Pero, ¿qué es lo importante acá? Que la reputación de un judío estaba sostenida por la comunión que había con los otros judíos en la sinagoga. Allí se mantenía su reputación. Si esta persona era una persona fiel a la sinagoga, era una persona bien recibida en la sinagoga, era una persona que aportaba para su sinagoga, era una persona de bien, era una persona acepta en la sociedad judía. Pues ni los recaudadores de impuestos, ni estos pecadores, reconocidos como pecadores, eran recibidos en la sinagoga. Estas personas estaban al margen, a un lado de los buenos de la sociedad. Los buenos de la sociedad no se trataban con ellos. Los buenos de la sociedad no dejaban que mercaran en los almacenes de ellos. Los buenos de la sociedad no hacían negocios con ellos, porque estas personas estaban al margen, no eran bienvenidas dentro de la sociedad de los buenos. Y el texto aquí nos está diciendo que muchos de los que no eran aceptados por los buenos, es decir, hoy lo diríamos, en nuestra época diríamos, muchos de los que no van al servicio de la iglesia porque viven unas vidas supremamente desordenadas, muchos de los que no están en las celebraciones porque su manera de vivir, de hablar, de vestir es rechazada por los de la iglesia, muchos de los que no cumplen los preceptos religiosos, de los que violaban las normas éticas y morales, ¿qué hacían? Se acercaban a Jesús para oírlo.
Se acercaban a escuchar a Jesús. Allí estaban los ladrones, los adúlteros, los borrachos, los asesinos, escuchando a Jesús. Y ahora, preguntémonos, ¿qué era lo que hacía que unas personas que habían optado por vivir sus estándares éticos y morales lejos de la religión y sumergidos en el pecado, se acercaran a escuchar al único hombre santo, santo, santo? ¿Qué tenía Jesús? ¿Por qué querrían oírlo? Y si Jesús les hablaba de arrepentirse, si Jesús les hablaba de voltear sus vidas hacia Dios, les hablaba de no pecar. ¿Recuerdan? ¿Qué le dice a la mujer sorprendida en adulterio? Levántate y no peques más. Sin embargo, estas personas, estas muchas personas, quieren acercarse a escuchar las palabras de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué una persona sumergida en el pecado se acerca a alguien que le dice que no peque, que siga a Jesús? Porque las palabras de Jesús eran acompañadas por la misericordia que viene de Dios, por el amor que viene del Padre. Él no les vendía una aburrida y tediosa religión. Él no les decía, si quieres seguirme tienes que vivir una vida amargada y agria. No. Él simplemente les hablaba con amor. ¿Cuánto amaba Jesús? ¿Cuánto ama Jesús? Sus ojos miraban mucho más allá de la gente. Miraban mucho más allá del comportamiento. Miraban mucho más allá del vestido. Y aún los que lo odiaban tenían que admitirlo, que Él seguía preocupándose por ellos, que Él seguía esperando en ellos para que algún día lo reconocieran, para que algún día se dieran cuenta quién estaba caminando entre ellos. Jesús era completamente todo amor. ¿Y saben? Aunque Jesús expusiera los motivos más tenebrosos de las personas, aunque sacara a la luz los motivos y lo más horrible que las personas tenían en su corazón, estas no se sentían avergonzadas. No, al contrario, experimentaban la necesidad de dejar el pecado, pero sin mortificarse, porque realmente era un llamado de amor. De amor. Sus palabras siempre transmitían una urgencia de acercarse a Dios, de dejar que Dios llegara a sus vidas. Estos recaudadores de impuestos y pecadores le confiarían a Jesús sus secretos más profundos con toda tranquilidad. Si alguien los sorprendiera, si alguien te sorprendiera, a ti me sorprendiera a mí, en el peor momento, en donde me he resbalado, te has resbalado en la peor circunstancia de pecado, ellos, tú y yo, desearíamos que el que nos sorprende en esa situación fuera Jesús. No porque nos fuera a alcahuetear, no, porque sabríamos que con su mirada de amor nos restauraría y en amor nos llevaría a la santidad. No por vergüenza, no por agravio, no por señalamiento,
por amor. Por ese amor que solo viene de Él. A Jesús no le importaba si era un fariseo, no le importaba si era una prostituta, no le importaba si era un discípulo, un mendigo, un ciego, un judío, un samaritano, un pagano. A Jesús no le importaba eso, Él miraba por encima de todo esto. Jesús miraba a cada persona y te sigue mirando a ti y me sigue mirando a mí con esa mirada de amor que atrae, que atrae. Por eso, muchos de aquellos que no se acercaban a las reuniones de la sinagoga, donde los iban a señalar, a juzgar, a maltratar, donde les iban a decir que eran esto y aquello, si se acercan a Jesús para escucharlo y se amontonan alrededor de Jesús. Y si se dan cuenta que Jesús no invita a las personas al templo, no invita a las personas a la sinagoga. Cuando Él habla en la sinagoga es porque lo invitan a Él a hablar. Él no envía un WhatsApp diciéndole a la gente: los espero en la sinagoga el próximo sábado, voy a dar una charla. Él lo invita. Él lo invita. Jesús no se paraba al frente como lo hacemos hoy a dar un sermón. Muy pocas veces lo hizo, contadas. Jesús estaba en el lugar de los pecadores. En medio de las conversaciones comunes, Él hacía una pregunta, iniciaba un diálogo y de esa manera enseñaba. A veces también a Él le preguntaba y de allí sacaba una enseñanza maravillosa, y era una enseñanza que dejaba en los corazones la semilla de la palabra de Dios. Cuando Jesús hablaba, usaba el lenguaje de la gente común, usaba historias campesinas, no buscaba términos teológicos. Él quería llegar, y hoy sigue llegando al pecador en su andar diario, no en la sinagoga, no en el templo. Un ambiente familiar, un ambiente no religioso, un ambiente donde los pecadores nos reunimos a escuchar a Jesús. Yo a veces me pregunto, ¿cuántos que han decidido vivir sus vidas lejos de Dios se acercarían hoy acá a escuchar? Punto 2. La mirada de los piadosos. Versículo 2 dice: de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Uy. Pónganle el tonito. ¿Qué estaban haciendo los piadosos? Juzgando, murmurando. ¿Cómo puede ser que esta persona que dicen que es tan santa y que habla tan bonito esté allá con los pecadores? Este hombre debe ser un pecador como ellos. Para los fariseos, para los maestros de la ley y tristemente para muchos cristianos, bueno, para algunos cristianos, los pecadores deben ser destruidos, o por lo menos desechados, lejos de nosotros. La iglesia por siglos ha querido separarse de los pecadores. Se nos olvidó que la iglesia fue enviada
a los pecadores. Esa es la gran comisión. Jesús no dijo, vayan, aléjense de los pecadores. El gran encargo es ir a los pecadores, a que ellos sean, por la palabra de Dios y por la acción del Espíritu Santo, discípulos de Jesucristo, caminen tras las huellas de Jesús. Y tal vez hemos cambiado ese versículo por atrinchérense en salones de culto y traigan a los que quieran ser tan perfectos como ustedes para que compartan en su club santo. Estos fariseos, maestros de la ley, estos santurrones, estaban indignados porque Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos, en la casa de ellos. ¿Saben? Los fariseos eran tan escrupulosos que nunca se mezclaban con la chusma, con los del común, y mucho menos llegarían a comer a una casa de algún pecador. Porque en la cultura judía, de la cual nosotros hemos heredado algo, los latinos, en la cultura judía, comer con alguien demostraba aceptación, compañerismo, cercanía total. Y Jesús amó y sigue amando tanto a los pecadores y trata de alcanzar a los pecadores que los trata como amigos. Se sienta a comer con ellos en señal de aceptación, de amor. Ese amor que solo puede venir de Él. Y en medio de todo este caminar como iglesia por siglos, tal vez a veces hemos llegado a creer que la función de la iglesia es sermonear a las personas para que dejen de pecar. ¿Será que esa es la función? No. La función de la iglesia es llegar con la mejor de todas las noticias a las personas en medio de sus desordenadas vidas. Llegar a las personas en los momentos más complicados de sus vidas con la mejor de las noticias. Y eso no lo podemos hacer desde una gran montaña hasta donde ellos tengan que escalar. Y es que a veces lo ponemos difícil. Para que te acerques a nosotros tienes que saber de cierta cantidad de Biblia, vivir una vida medianamente aceptable. Y ahí sí puedes acompañarnos en nuestra comunidad. ¿Saben? No podemos invitar a las personas a una montaña difícil de escalar. Somos nosotros los que tenemos que bajarnos de la irreal montaña que hemos construido y llegar a la montaña de los alejados de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Tenemos que construir puentes para ir a hacer discípulos. Vayan y hagan discípulos. No quédense y esperen que lleguen los discípulos. Construyan puentes para Judea, Samaria, para Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Construyan puentes. Tenemos que ir a comer con los alejados de Dios. Tenemos que recibir en nuestras vidas, acercarnos, ser cercanos y amorosos con las personas que están lejos de Dios, conocerlos mejor, amarlos realmente.
Y cuando ellos vean que no son un programa de evangelismo, cuando ellos vean que no es una estrategia para llenar un salón, cuando vean que realmente hay amor, cuando vean que realmente nos preocupamos porque ellos conozcan al que va a transformar sus vidas, les va a dar vida eterna y les va a dar vida abundante, esas personas van a caminar tras las huellas de Jesús y se van a convertir en discípulos de Él. Jesús, y esto tengo que dejarlo claro, para que no hayan malos entendidos, estuvo entre los pecadores sin participar del pecado. Jesús no necesitó pecar para llegar a los pecadores. Jesús solo los amó. Jesús tendió puentes para llegar al corazón de nosotros los pecadores, pero jamás perdió su santidad. Jesús se hizo amigo de los pecadores para mostrarles el verdadero propósito que tenía Dios para sus vidas. Y nosotros, como seguidores de Jesús, ¿estamos tendiendo puentes o estamos levantando muros? Hay una historia que escuché hace alrededor de 20 años. La estuve buscando y la logré encontrar y quiero compartirla con ustedes. Es el bonito club de salvamento. De pronto algunos de ustedes la han escuchado. Dice así: en una costa peligrosa donde a menudo ocurrían naufragios, hubo una vez una pequeña estación de salvamento. El edificio era solo una cabaña y solo había un bote salvavidas. Pero los pocos miembros dedicados vigilaban constantemente el mar y sin pensar en sí mismos, salían día y noche, incansablemente en busca de los perdidos. Muchas vidas fueron salvadas por esta pequeña y maravillosa estación salvavidas y se hizo famosa. Algunos de los que se salvaron y varios otros en los alrededores quisieron asociarse con la estación y quisieron dar su tiempo, dinero y esfuerzo para apoyar su trabajo. Así que se compraron nuevos barcos y se formaron nuevas tripulaciones y creció la pequeña estación de salvamento. Algunos de los miembros de la estación salvavidas estaban descontentos porque el edificio era tan tosco y estaba mal equipado. Sintieron que un lugar un poco más cómodo debería ser provisto como el primer refugio de aquellos salvados del mar. Así que reemplazaron las camillas y las camas de emergencia y pusieron mejores muebles en el edificio ampliado. Ahora, la estación salvavidas se convirtió en un popular lugar de reunión para los miembros y lo decoraron bellamente y la amueblaron exquisitamente porque la usaron como una especie de club. Pocos miembros ahora estaban interesados en ir al mar en misiones de salvamento, por lo que contrataron a tripulantes de botes salvavidas para que ellos hicieran ese trabajo. El motivo de salvar vidas aún prevalecía en las decoraciones del club y había un bote salvavidas en la sala donde se celebraban las iniciaciones del club. En esta época, un gran barco naufragó en la costa y las cuadrillas alquiladas trajeron mucha gente fría, mojada y medio ahogada. Estaban sucios y enfermos. Después de atender a los náufragos, el nuevo y hermoso club quedó lleno de barro, algas y muy desordenado. Entonces, el comité de propiedad inmediatamente construyó una ducha afuera del club, donde las víctimas del naufragio podían ser limpiadas
antes de entrar. En la próxima reunión hubo una división en la membresía del club. La mayoría de los miembros deseaba detener las actividades de salvamento del club por considerarlas desagradables y un obstáculo para la vida social normal del club. Algunos miembros insistieron en salvar vidas como su objetivo principal. Señalaron que todavía se los llamaba una estación salvavidas. Finalmente se votó en contra y se les dijo que si querían salvar las vidas de las personas que naufragaran en esas aguas, podrían comenzar su propia estación de salvamento en otro lugar de la costa, y no les quedó más remedio que hacerlo. Con el paso de los años, la nueva estación experimentó los mismos cambios que ocurrieron en la antigua, se convirtió en un club y se fundó otra estación de salvamento. La historia continuó repitiéndose, y si visitas esa costa hoy, encontrarás una serie de clubes exclusivos a lo largo de la costa. Los naufragios son frecuentes en esas aguas, pero la mayoría de las personas se ahogan. Creo que es una muy real radiografía de lo que ha pasado con la iglesia a lo largo de los siglos. Los piadosos en la época de Jesús se volvieron el club de los fariseos. Y nosotros podemos ser un club de santos hablando de salvación, con muchos elementos que nos recuerdan a Jesús. Pero estamos sacando a los náufragos. Por eso, hoy, tenemos que decidir si vamos a hacer una estación de salvamento o solo un club que habla del salvamento. Para eso, tenemos que decidir cómo vamos a mirar. Podemos mirar como Jesús, imitar cómo miraba Jesús, o mirar como unos miembros de un club. ¿Cómo vamos a mirar? La iglesia local es una comunidad formada para una misión: salvar. Nosotros no salvamos a nadie, por lo menos lanzar la palabra de Dios. Tenemos que tender puentes hacia los que están ahogándose para la eternidad. O seguir construyendo un club de salvamento. Y nos vamos a volver expertos en la teoría del salvamento. Y podremos traer conferencistas para que nos hablen de la teoría del salvamento. Y se seguirán ahogando los perdidos. Punto 3. Mirando con alegría. Jesús siempre enseña de manera simple, pero profunda. Su reacción, me encantan las reacciones de Jesús. Yo no sé cómo miró en ese momento a los fariseos, a los maestros de la ley. Yo creo que como cuando uno mira un hijo rebelde, tal vez, ¿no? Como, ay, este chino no quiere. Se le dice de una manera, se le dice de la otra, y sigue. Pero Jesús, con ese amor que solo viene de Él, les habla de una manera tan sencilla. Y les cuenta una parábola. Dice el versículo 3 que entonces les contó esta parábola. Y dense cuenta que aunque les está hablando a fariseos y maestros de la ley,
No utiliza con ellos argumentos teológicos ni apela a los escritos de los grandes rabinos judíos. No. Nuestro Señor, que lo sabe todo y lo conoce todo, apela a las parábolas, historias sencillas, donde se entienden las verdades eternas. Versículo 4. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Estamos en una región, o estamos acercándonos a un texto que habla de una región donde habían muchos dueños de ovejas. Y era fácil entender a un dueño de oveja. Y Jesús, a través de esta historia, nos ilustra y le ilustra especialmente a estas personas. Nosotros no vivimos en una zona de ovejas, entonces tenemos que hacer la transcripción a nuestro entorno. Pero le está hablando a unas personas que entienden cómo vive un dueño de ovejas y qué hacer cuando se pierde una oveja perdida, o qué haría un dueño de ovejas cuando se pierde una oveja. Y ustedes saben, porque tal vez lo hemos hablado acá o lo han leído, que no es extraño que una oveja se pierda, ¿cierto? Porque no hay ninguna otra criatura que se desvíe con tanta facilidad del camino que van como una oveja. Fácilmente toma otro sendero. No hay animal que haga menos caso que una oveja. Por eso el Señor nos dice que somos ovejas. ¿Y saben qué es lo más grave de una oveja? Yo no sé de ovejas, todo esto lo tuve que investigar. Que ninguna oveja, después de ciertos metros de distancia, es capaz de encontrar el camino de regreso a la manada. Se fue y se fue. Por eso, una oveja que se perdió es una oveja que no va a volver. Se fue. Pero, ¿qué debía hacer el dueño de las ovejas? Debía olvidarla, descuidarla, dejarla allí como esa despreciada. Según la actitud de los fariseos, según la actitud de los maestros de la ley, veían a los pecadores, esos descarriados, perdidos, apague y vámonos, con ellos ya no hay nada que hacer. Con ellos ni siquiera tratar. Dejémoslos allá. Ahora, ¿cuál era la manera como Dios, como dueño de las ovejas, debía tratar a esa oveja perdida? ¿Como los fariseos? ¿Esta era la manera de tratar a la oveja perdida? Dice el versículo 4 a continuación: no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y obviamente sabemos que Jesús está hablando de Dios, que está hablando del eterno, todopoderoso y santo, 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 buscando al más vil pecador. Dios buscando, el eterno buscando al finito, el santo buscando al pecador, el omnisciente buscando al necio. Y por años las religiones nos han enseñado que el ser humano es el que tiene que buscar a Dios, que lo tiene que buscar a través de la moralidad, que lo tiene que buscar a través de la bondad, que lo tiene que buscar a través de infringirse dolor o recibir dolor, que lo tiene que buscar a través de las tradiciones, de las ceremonias, etcétera, 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 etcétera. Pero Jesús le está hablando a estas personas que pensaban de esta manera y les dice: ¿qué hace el dueño de las ovejas? Deja las 99. Deja las 99. ¿En dónde? En el campo.
Porque la preocupación del dueño de las ovejas es esa oveja perdida. La que no está perdida no es una preocupación inmediata. Ahí está bien. Hay que buscar esa la perdida. Y aquí vemos a Dios buscando, y esto no lo podían asimilar los religiosos. Los rabinos pensaban que Dios recibiría a un pecador que viniera a él, pero nunca imaginaban que Dios iba a buscar al pecador. Y ese es el Evangelio, porque el Evangelio va en contravía de la religión. La religión es el hombre buscando a Dios, el ser humano buscando a Dios, y el Evangelio es Dios buscando al hombre. Dios le está diciendo Jesús a estos religiosos: Dios no recibe con disgusto a los perdidos. No lo recibe como, bueno, me buscaron, hagan un campito ahí, que se hagan allá en la esquina, porque vinieron a buscarme, pues hay que recibirlos. No, es Dios el que busca al pecador. No espera a que la oveja lo encuentre a él. Nuestra comunidad, nosotros, existimos para tender puentes hacia el pecador. Esa es nuestra razón de ser. Por eso tenemos que seguir buscando maneras de tender puentes hacia el pecador. En los grupos en casa, de alguna manera estamos tratando de tender puentes hacia las personas, los vecinos, los familiares de las personas que asisten acá al grupo en casa, para que esas personas sean encontradas por Jesús. Hemos venido haciendo, y la idea es cada día hacer más actividades donde podamos ir afuera, tender puentes, bajar de nuestra montaña santa para tender puentes hacia los que necesitan de Jesús. Tenemos que amar a los perdidos. A veces es difícil. Una persona que lleva muchos años inmersa en una vida de iglesia donde sus amigos son solamente los de su comunidad, donde de pronto solamente habla con su familia. Se acerca a una persona que habla diferente, que se viste diferente. Esa es la oportunidad que te está dando el Señor para acercarte a esa oveja que está lejos. Y no es para que la agarres a golpes y le digas: oveja tonta, ¿cómo te saliste de ahí? Eres una burra, en vez de una oveja eres una burra. No. Es para amarlos. El verdadero cristianismo tiene sentido de estas puertas para afuera. Ahí es donde cobra sentido. Y cuando la encuentra, dice el versículo 5, lleno de alegría, la carga en los hombros. Cuando el dueño de la oveja encuentra esta oveja perdida, está feliz, no está enojado. No. Dice, lleno de alegría. Otra versión dice gozoso. Mire, cuando Jesús nos encontró
sumergidos en el pecado, vueltos nada, haciendo todo lo que nos destruía y destruía a las personas que nos rodeaban, todo lo que era el resultado de estar lejos de Dios. Él no nos cogió así de lejos y dijo: qué feo hueles, Omar, estás lleno de cosas desagradables. Primero te voy a dar un baño y después, dependiendo de cómo quedes, me acerco a ti. No, carga la oveja, la pone sobre sus hombros. Cuando Jesús nos encontró también tuvo que cargarnos, porque por nosotros mismos no queríamos volver, estábamos felices en medio de nuestra perdición. Pero la carga en los hombros, dice el 6, y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Y esto es un pensamiento que nunca antes había llegado a las mentes de los fariseos y de los maestros de la ley. Dios, alegrándose por esa oveja que estaba perdida lejos, más que por las 99 que ya estaban allí. Eso para ellos era absolutamente nuevo, porque ellos creían que Dios se alegraba con ellos porque ellos eran mejores, más santos, eran los que no fallaban nunca a la sinagoga, al templo. Y que Jesús les diga que Dios se alegra más por ese pecador, por ese recaudador de impuestos que ahora está en sus hombros, que por esos 99 que se creían tan justos. Eso era absolutamente nuevo. Termina el versículo 7 diciendo: les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. ¿Por qué Jesús se relaciona con los pecadores? ¿Por qué Jesús se relaciona con los recaudadores de impuestos? Porque Dios quiere recobrar lo que a Él le pertenece. Sus ovejas las quiere recobrar, las quiere recuperar. La enseñanza es clara. Hay gozo en el cielo cuando los perdidos son encontrados y vienen al arrepentimiento. Allí hay gozo. ¿Los fariseos estaban gozosos? Los fariseos estaban furiosos, amargados. Tenían cara de cólico. Jesús, con recaudadores de impuestos y pecadores, ¿y cómo era la cara de Dios? De gozo, de alegría, porque hay gozo en el cielo cuando una persona que estaba en el pecado, lejos de Dios, se arrepiente y comienza a caminar hacia Dios. Y ahora, hay gozo en nosotros cuando aquel pecador que nos parece horroroso, que nos fastidia, que no quisiéramos verlo, se arrepiente y llega a los pies de Cristo. ¿Hay gozo en nosotros? ¿Cómo te sientes cuando el vecino que invita a tu esposo a emborracharse llega a un servicio de nuestra comunidad? ¡Qué gozo! No tenemos la misma mirada de Jesús. Eso es lo que tenemos que empezar a buscar. Es eso. ¿Cómo te sientes cuando ese muchacho problemático del barrio, lleno de todo lo que nos parece horroroso, piercings, tatuajes, en fin, todo eso la pinta, ¿cierto?
Llega al evento de jóvenes de nuestra comunidad. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo permiten que esos muchachos entren ahí? Están contaminando nuestro club santo. Arrepentimiento es volverse a Dios. Y ese es el error de los religiosos, porque no se vuelven a Dios, no se arrepienten, solo cumplen normas y esperan que el Señor esté agradecido con ellos por su esfuerzo. Y es una relación de compra-venta. Yo vendo mi buena obra, yo vendo mi buen servicio y tú me pagas, Señor, con salvación. Pero el gozo en el cielo hace un contraste con las murmuraciones, con la actitud amarga de los fariseos y los maestros de la ley. Porque en la época de Jesús el dicho tal vez era diferente. Habrá gozo en el cielo por un pecador que se ha destruido por Dios. Los judíos no podían entender esta verdad, pero nosotros sí. Si el Espíritu Santo está actuando en nosotros, nosotros sí. Nosotros sí podemos entender que hay gozo en el cielo cuando aquel que está tan lejano de nuestros estándares se arrepiente. Hay gozo en el cielo. Y debe haber gozo en nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros seguimos tras las huellas de Jesús, nosotros buscamos, tenemos que buscar amorosamente, insistentemente a los pecadores, no para pecar con ellos, no para juzgarlos, sí para mostrarles que el Señor los quiere en su redil. ¿A qué conclusiones llegamos? Dios busca a los pecadores y se regocija aún por uno solo que se arrepiente. Los seguidores de Jesús debemos estar preocupados por aquellas personas a las cuales los religiosos desprecian. Debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para ayudar a estas personas. Cada día, tenemos que ser más una comunidad de fe que les habla de Jesús a los que nunca entrarían a este lugar. A ellos, urgentemente hay que hablarles. Hay que ir a buscarlos allá afuera. Hay que ensuciarnos de algas y de barro para sacar a los que están naufragando en medio de la condenación. Cada día tenemos que ser una comunidad que cuida su crecimiento en santidad. Porque si no cuidamos nuestro crecimiento en santidad, cuando estemos tendiendo los puentes, podemos resbalar. Podemos resbalar. Puentes hacia el perdido, pero en santidad. Les he dejado 3 preguntas. Están ahí en sus boletines. ¿Rechazas al pecador? ¿Eres indiferente con el pecador? ¿O te acercas al pecador? Y esta segunda pregunta
Quisiera que la pensáramos. ¿Cómo se siente una persona alejada de Dios cuando está en tu compañía? ¿Incómoda? ¿Juzgada? ¿Rechazada? ¿O amada? 3. ¿Estás haciendo todo lo que está a tu alcance para comer, relacionarte, construir puentes con los alejados de Dios, para que ellos, sin sentirse juzgados, puedan conocer el amor de Dios y ser salvados? Que el Señor nos ayude a hacer lo que Él quiere que seamos, no lo que nosotros pretendemos ser. Los invito a que oremos.